Estos documentos fueron incautados en mi casa en la fecha indicada por varios fiscales presididos por el fiscal Marco Antonio Carvajal. Estos señores fueron los que hicieron la incautación a puerta cerrada en mi casa y la prensa no tenía ningún conocimiento de esto. Pero luego, y acerca de la finalización de la diligencia, ya lo conocía la prensa. Esa es la corrupción en la fiscalía. Ese es un acto de corrupción. En la tesis fiscal, ¿qué dice? Y que lo ha repetido ahora el señor fiscal. Dice que he tenido una posición drástica, ¿no? Al proponer una asamblea constituyente. Bien. La fiscalía, con esta declaración que ha hecho aquí y con la acusación misma, está demostrando que es partidaria de los que no quieren asamblea constituyente. Yo soy partidario de una asamblea constituyente. Por consiguiente, ¿no? Yo soy perseguido aquí con este proceso judicial, soy perseguido políticamente por eso, por mis ideas aquí, en parte científicas, sí, en parte políticas, porque el derecho no es ajeno a la política. Esa es la verdad. Pero sobre este documento de Fojas 1080, que el fiscal pues hace sus imaginaciones, se imagina, y todo este proceso es sobre imaginaciones de la fiscalía, que ya esta es la prueba decisiva del delito de rebelión. Y en este documento que encontramos, que se escribe allí, dice reestructuración de la fiscalía como el CNM. ¿Cuándo fue reestructurado el CNM? ¿Cuándo fue sustituido el CNM por la Junta Nacional de Justicia? El 10 de enero del 2019, cuando no sé si Pedro Castillo era o no era candidato presidencial. Luego, se refiere a la destitución del fiscal Chávarri. Chávarri, ¿cuándo fue destituido? El 2 de febrero del 2021. Pedro Castillo no era presidente ni yo era ministro. ¿Cuándo fue disuelto el Congreso de la República? Fue disuelto el 30 de septiembre del 2019 por el presidente Vizcarra. ¿Qué conexión tiene este documento con los hechos ocurridos el 7 de diciembre del 2022? Ninguno. Lo que hay aquí es una prueba fehaciente de la persecución política en que consiste este proceso judicial en mi contra. No es otra cosa. El hecho que en el artículo diga, y es una cuestión científica, ¿no?, que la Constitución es el fundamento de todo el ordenamiento jurídico, claro. Qué lamentable, ¿no?, que el fiscal, los representantes del Ministerio Público no conozcan eso, que no sepan, ¿no?, de qué cosa es el fundamento de todo el ordenamiento jurídico peruano. Estoy hablando sobre el documento y al fiscal se le ha dejado hablar, mentir aquí, ¿no? Y sin embargo, cuando uno habla, lo cortan inmediatamente. No termino, señorita magistrada. Termino, ¿no? Pero la verdad es eso. ¿Quién lo sabe? ¿Cuál es el origen de la Constitución francesa, de la Constitución americana? ¿Cuál es el origen de la Constitución que nos rige ahora, que es el producto del golpe de Estado de Alberto Fujimori? ¿Quién no lo conoce eso? Claro. ¿Qué va a entender la Fiscalía de norma hipotética fundamental? No sé cómo han aprobado el curso en Derecho y no sé cómo han pasado el examen en la Junta Nacional de Justicia para ser nombrados magistrados. Muchas gracias. También, ¿quién es Aníbal Torres Vázquez, señores miembros del tribunal? Es un jurista de amplia trayectoria. ¿Quién de aquí que no estamos sentados no ha leído su libro? No es un jurista desconocido. Es un jurista que mantiene respeto en el ámbito académico y en las personas. Entonces, el escribir
la Asamblea Constituyente o por una nueva constitución, ¿qué hace? Simplemente expresar su libertad de expresión, su opinión y materializarlo en sus artículos por algo que no debe ser perseguido. Es totalmente legal que eso está respaldado por la Constitución, la libertad de expresión y los derechos de tratados internacionales. He leído libros del doctor Aníbal Torres Vázquez en mis cursos de Derecho Civil, del doctor Neira Flores en mis cursos de Derecho Procesal Penal, y yo, citando, señores magistrados, en algún artículo, en algún mensaje, en algún momento futuro, si es que yo cito textualmente el pensamiento del doctor, con todo respeto del señor presidente de esta sala, o el doctor Aníbal Torres Vázquez, hace a ustedes, o los hace, los convierte en coautores de un delito cometido por mi persona, la respuesta es no. Estamos ante el peligro, señores magistrados, de presentar como prueba artículos académicos y jurídicos expresados por, en este caso, un docente universitario. Y como lo ha dicho muy bien la abogada del señor Lozada, usted debía haber controlado, señora jueza, que no se proyecten pues documentos que no sean los pertinentes al caso, fuera de la opinión. Señor, un momentito. Usted no va acá a imponer las disposiciones. Lo que No, es yo lo estoy respetando a usted y estoy dando mi opinión, doctora. Y no me puede interrumpir usted tampoco, doctora, porque está en falta usted, guarde doctora. silencio, Yo le que estoy estoy pidiendo hablando. nada más la atención que dijo la Guarde doctora silencio, que Lozada. estoy hablando. No, Guarde usted también no me silencio. puede guardar, venirme a decir que guarde silencio y Por usted me está supuesto que quitando. le puedo decir que No, guarde pero silencio. usted, yo también tengo el derecho de defensa, señora Lo magistrada. que se ha He vulnerado hecho muchas este veces. acto, señor abogado, Puede opinar a lo que ha dicho la vuelvo doctora a Lozada. exhortar En que ninguna guarde oralización de silencio. piezas se ve que una persona no es Guarde jueza. Usted debe silencio, saber controlar las piezas. Lo Entonces, digo una vez más. tenemos que A ver, cortarle. señor Romero, usted es el director de debates, no lo comprendo. Nosotros somos los jueces, ustedes trabajan para nosotros, ustedes proveen información de calidad. Si usted no Yo está no de acuerdo trabajo con para nuestra usted, doctor. presentación, déjeme hablar, Yo soy señor parte del Romero. proceso, Déjeme no hablar, trabajo señor para Romero. usted. Déjeme hablar, señor Romero. Déjeme hablar. ¿Usted cree que sabe todo, señor Romero? Está mal, quiere comparar. Señor, no le voy a permitir que me falte respeto, señor magistrado. Estoy hablando tranquilamente. Señor Romero. Estoy hablando Está escribiendo tranquilamente. todas las normas, usted. Está bien. Voy a continuar entonces. No, señor Romero, es que usted no decide a qué hora empieza, a qué hora termina, no. Está bien, doctor. Entonces voy a esperar a que usted. ustedes me puedan ceder la palabra, pero no estoy siendo malcriado ni prepotente. Le pido que guarde Todo un está poquito de grabado, compostura señor conmigo. Romero. Está grabado, lo está viendo todo el Perú, doctor. Pero por No estoy supuesto, faltando pero respeto. y que No juzgue estoy siendo todo el malcriado. Usted una vez más comportamiento. quiere tratarme de poner en una posición de prepotencia y yo también le estoy respetando, doctor. Por favor. Le No, pido señor que usted Romero. vea por conveniente lo que va a Está un hacer. error, señor Romero. ¿Ah? Usted dice que es litigante, que va a muchos Soy jueces. litigante, doctor. Usted puede ser nos quiere también comparar juez, con y otros yo órganos tampoco le voy a judiciales. faltar respeto si Señor, usted ha sido juez en algún momento señor, de juzgamiento. Por En favor, le cualquier pido órgano respeto. judicial, usted tiene que respetar a Le los pido jueces. respeto a Señor, usted también. Usted como juez tiene que Señor, poder poner señor, respeto. pero es que No usted sea no va a una forma decidir, prepotente de usted no va- gritarme a mí en una audiencia, doctor. usted Por no va a favor, decidir, le pido. señor, Le pido hasta respeto, cuándo por habla, favor, cuándo doctor. habla. Le Señor pido, Romero, doctor, respeto. Solo le pido respeto. Y voy a tratar lo que usted diga. Bien, ahí tenemos el acta fiscal de deslacrado y visualización de evidencia documental. La consignación de la fecha, ustedes pueden visualizar, es 11:50 horas del día viernes 1 de septiembre del año 2023. Se establece como participantes, ahí ustedes pueden apreciar a Marco Carvajal Valencia y a Emile Terreras Julca, ¿no? Se encuentran las dependencias fiscales. Y lo más importante es las muestras. Ahí está la muestra 8, 10, 12 y 17. Es muy importante la parte del segundo párrafo, lo voy a leer de manera literal. Señala y dice lo siguiente. Se deja constancia de la participación del señor Aníbal Torres Vázquez, acompañado de su defensa técnica, el abogado Rafael Sotelo Ojeda. Ahí señala y consigna su registro de colegiatura. Antes de proceder a los antecedentes, debo dejar constancia que los demás sujetos procesales, esta acta se les llegó a notificar. A Pedro Castillo Terrones, según la carpeta fiscal, a folios 2355 del tomo 12, se le notificó esta diligencia. A Betsabe Chávez Chino, a folios 2361 del tomo número 12 del cuaderno auxiliar, también se le procedió la notificación. A Willy Arturo Huerta Oliva, a folios 2360 del cuaderno auxiliar, tomo número 12, también se le procedió a la notificación de esta diligencia. A Jesús Venero Mellado, a folios 2362 del tomo 10 del cuaderno auxiliar, también se le procedió a la notificación. Y a Eder Antonio Infanzón, también en folios 1893 del tomo 10 del cuaderno auxiliar. Proseguimos. Hay consigna en los antecedentes el acta de allanamiento en el domicilio del investigado Aníbal Torres Vázquez. El mérito de la resolución judicial lo tienen a la vista y establece ahí las muestras 8, 10, 12 y 17.
Proseguimos. En folios 10-19, por favor. 10-19 establece la muestra número 10 y señala lo siguiente. Continuando con la diligencia, el acto del representante dispone la muestra número 10. ¿Qué contiene la muestra número 10? Textualmente se lee el contenido, una hoja de papel de color blanco con inscripción a manuscrito en lapicero de tinta azul y lápiz en la otra cara, imágenes de un plano. Y el segundo se deja constancia, no podemos obviar eso, ¿no? Se deja constancia que por un lado se tiene las inscripciones según el señor Aníbal Torres Vázquez, corresponde a su hijo Marco Antonio Torres López, entre otros. Indica reestructuración de la Fiscalía de la Nación, entre paréntesis. Fiscalía CNM. Suprema. Sí, Fiscalía Suprema, textual. Me voy a la muestra número 17, tomando en cuenta la admisibilidad de este medio probatorio. ¿Qué contiene la muestra número 3? 17. Establece los siguientes documentos. Según el documento dice, en segundo párrafo, son diversos documentos a folio 105 y que el contenido se advierte diversos documentos de argumentos del señor Aníbal Vázquez Torres. Bueno, hay un error. Así también se observan los siguientes documentos. Proyecto de ley 3570/2022 de fecha 7 de noviembre del año 2022 en 8 folios. Transcripción del material, bueno, eso no ha sido objeto de, vayamos al folios 10-20, señala el planteamiento de cuestión de confianza en el pleno de 7 folios, y lo que nosotros logramos y vamos a dar lectura es 2 proyectos, que lo pueden visualizar. Puede bajar, por favor, ahí está. Proyecto de publicación denominado Asamblea Constituyente por Aníbal Torres Vázquez en folios 2, y el siguiente es el proyecto de publicación denominado ¿Por qué una nueva constitución? Por Aníbal Torres Vázquez a folios 3. También en la parte inferior del lacrado respectivo se establece, puede subir por favor la imagen, listo. Siendo las 14:20 horas, se procede a lacrar la muestra 8, 10, 12 y 17. Utilizando el mismo material, se deja la constancia. También es muy importante que la muestra 17 se proceda a devolver determinados documentos que no tienen interés dentro de la perspectiva del Ministerio Público. Pasamos a folios 10-21, por favor. Ahí se encuentra, 10-21. Para verificar la firma la diligencia termina a las 14:30. Ahí está la suscripción del acusado Aníbal Torres Vázquez con su DNI 061-058, ahí se puede visualizar su huella digital, la presencia de su abogado defensor, Rafael Sotelo Ojeda, el registro de colegio de abogados y también la suscripción de los 2 representantes del Ministerio Público. Tomando en cuenta, ¿me permite el USB, por favor, para poder? La pertinencia, conforme se establece en el requerimiento de acusación, acredita la participación, este tema es, del acusado Torres Vázquez, entonces jefe del gabinete de asesores de la PCM, que antes de haber emitido el mensaje a la nación tuvo la concesión siempre de una reforma drástica, de una nueva constitución, reestructuración del Consejo Nacional de la Magistratura, cierre del Congreso, ideas concebidas que se emitió en el mensaje a la nación de Castillo Terrones, atentando contra los poderes del Estado y el orden constitucional. Ahora voy a explicar en qué contexto, por favor, se materializa esto de acuerdo al contenido que vamos a leer. Todavía vamos a leer, por favor, los artículos. Antes de pasar, todavía no. Los artículos que se le incautó al acusado Torres Vázquez está folios 1068. 1068, por favor. Es más Fiscal, adelante. Una pregunta. ¿Esta prueba documental contra quién? Es contra Aníbal Torres Vázquez. Bien. De acuerdo al auto de enjuiciamiento, Bien, ya, únicamente gracias. es Aníbal Torres Vázquez. Gracias. Correcto.
1068. Ya. ¿Me puede? Listo. ¿Puede ampliar la imagen si fuera tan amable, por favor? Correcto. Este artículo tiene 12 párrafos. Por razones de entender el mensaje y la pertinencia, doy la lectura respectiva. Dice Asamblea Constituyente, entre paréntesis, AC, por Aníbal Torres Vázquez. Textualmente el primer párrafo señala, el poder constituyente radica en el pueblo. Es el poder de poderes, el poder supremo, originario, sin límites. Todos los demás poderes son poderes constituidos por el poder constituyente, todos son derivados y limitados. Segundo párrafo. El poder constituyente expresado en la Asamblea Constituyente, AC debe entenderse, crea a la Constitución. Esta es la ley de leyes, la ley suprema, la Carta Magna, la ley fundamental. En ella encuentra su fundamento todas las normas jurídicas de un país, desde las contenidas en un contrato, un testamento, hasta las contenidas en un poder legislativo, entre paréntesis, órgano constituido. Si la Constitución tuviera su Disculpe, fundamento... ¿en qué párrafo está? Segundo párrafo, del 1068. Sí, A ver, sí. señor fiscal, ¿Lo puede subrayar, por favor? nos estamos guiando Sí. por lo que está en la pantalla. Ya. Yo tampoco me daba cuenta de qué está hablando, justamente por Ya. eso estaba pidiendo que En lo todo caso, Señor, sí, sobre sí. ese tema. Lo mismo, señor juez. está Ya. bien. En todo caso, No, sí, pero- como yo lo pero- estoy poniendo el segundo párrafo, le No, pero pediría usted a la verifique que lo que sale en la Sí. pantalla es lo que nosotros Ya, tenemos que correcto. escuchar y lo que se va a discutir por las partes, si no Correcto. estamos perdidos. Ya, Ya, está usted bien. está leyendo por su cuenta y, por favor, ¿ya? Ya, está Gracias, bien. gracias. En todo caso, le pediría a la secretaria que los sombree el segundo párrafo para efectos de poder doctor. entender. Para ser más ordenado, por favor, que nos diga a qué muestra pertenece para poder saber y poder evaluar punto por punto, porque son distintas muestras Muestra las que se va a número- evaluar. Bueno, 17 es. 17. Es muestra 17, señores. 17. Dentro del 17 están esos documentos. Exactamente. Bien. Ya, bueno. Vamos a empezar entonces. No sé, hay un... Esperamos en todo caso. ¿O lo puede sombrear solamente con... Tengo que leer todo. Me permite, doctora, mira que están poniendo. Si el señor fiscal me podría precisar, acá he escuchado una notificación que se me ha hecho a mi persona, esta fue a tomo 2, fue a los 2360. Quisiera que se me precise si es que realmente, porque yo no encuentro otro Sí, documento. pero ahorita estamos en el 1068. Vamos en orden. Cuando corresponda, que le indique. Gracias. Su señoría, disculpe, lo que el señor indica es que el fiscal ha indicado que para esta diligencia se le notificó a él y dio un número de foliatura. Él está buscando el número de foliatura y no coincide. Entonces, únicamente está preguntando que para poder aprovechar el tiempo, si es que Fiscalía podría precisar Sí, en qué sí. folio está la notificación, nada más. Segundo párrafo. Si el primer párrafo lo subraya este. Segundo párrafo lo subraya. Ajá, el poder Claro, constituyente. claro. Así por partes. Son dos caras. Miren, ahí estos son dos caras. ¿Ves? Esta cara. Señor fiscal, si fuera tan amable, usted precisó un número de la notificación del señor Correcto. Huerta Oliva. Ya. Si lo puede repetir, por Es favor. el tomo 12 del cuaderno de la carpeta auxiliar, no de la carpeta principal. Es la carpeta auxiliar. Bien. Continuamos entonces. Listo. Señor magistrado, disculpe. Disculpe, ¿quién? Sí, el abogado de la señora Betsy Chávez está haciendo defensa efectiva. Sí, diga, pero entiendo que es el señor abogado que está presente y usted lo va a sustituir luego. No. El abogado que está presente no va a hacer la lectura de piezas, la voy a hacer yo. Ah, Eso dice Sí, bien. es correcto. Claro. No, es correcto. Yo Claro. estoy acompañando, pero el que va a llevar a cabo la Ah. defensa es el doctor Romero. Con esa precisión. Bien. Bien, puedo Sí, continuar. solo doctora, disculpe. Segundo párrafo. Disculpe.
Va a continuar el fiscal. ¿Es algo sobre ese tema? Solo simplemente nada más, solo para dejar nada más constancia eso de la notificación que también nosotros no encontramos en el folio y que se exhorte que cuando se hace a la aclaración de una notificación tendría que estar esto acá. No puede salirse de lo que está en la lectura de piezas. Solo eso nada más. Bien, gracias. Ya, Continuamos. Ya, ahí tienen el segundo párrafo, está debidamente subrayado con letras rojas y marco, y procedo a la lectura. Dice, el poder constituyente expresado en la AC, crea la Constitución. Dice, esta ley de leyes, la ley suprema, la Carta Magna, la ley fundamental, punto seguido, en ella encuentra su fundamento todas las normas jurídicas de un país, desde las contenidas en un contrato, un testamento, hasta las contenidas en una ley del Poder Legislativo, órgano constituido. Si la Constitución tuviera su fundamento dentro del ordenamiento jurídico, dejaría de ser fundamental. El fundamento de la Constitución se encuentra fuera del ordenamiento jurídico, en la norma hipotética fundamental, Kelsen, entre paréntesis, que puede ser un acto revolucionario, un nuevo pacto social, etc. Tercer párrafo, por favor. Tercer párrafo. Listo. Sí. Tercer párrafo hasta sí. No. Suba, por favor, antes de sí, la, a C. El tercer párrafo. Correcto. El tercer párrafo dice, en los medios de comunicación, especialmente escrita y televisada, se escucha a juristas afirmar que no se puede convocar a una AC porque no está regulado en la Constitución. Es una ignorancia supina del derecho que expresidentes o exmagistrados del Tribunal Constitucional afirmen tal cosa. Es el efecto directo que a ese poder del Estado se llega por el único mérito, la conocida repartija. Cuarto párrafo. Hasta AC. Listo. Leo. Si la AC estuviera regulado en la Constitución u otra ley, no sería un poder constituyente, sería un poder constituido. No sería un poder originario, sino un poder derivado y limitado. El poder soberano no se puede poner límites a sí mismo ni limitar a las generaciones futuras para que se den una nueva constitución. Siguiente párrafo. Quinto. Una cosa es el Congreso de la República, entre paréntesis, poder derivado. Puede modificar a una constitución y a otra muy distinta en la dación de una nueva constitución, facultad exclusiva de la AC. Sexto párrafo. No se necesita ser constitucionalista para saber cómo el poder soberano se puede dar una nueva constitución. Basta observar lo que hemos aprendido desde la escuela. La Constitución francesa y la norteamericana son el efecto de dos grandes revoluciones. La mayoría de constituciones latinoamericanas son el producto de guerras de independencia y de golpes de Estado. Siguiente, séptimo párrafo. La Constitución colombiana de 1991 es consecuencia del movimiento estudiantil llamado la Séptima Papeleta, al que se adhirió la mayoría de la población, logrando que en las elecciones de 1990, para el Senado, Cámara de Representantes, en cierra paréntesis, se incluya una séptima papeleta para que los votantes apoyen o se pongan a la convocatoria de una AC. Se contaron informalmente más de 2 millones de papeletas a favor. Ante la contundencia de los resultados, la Corte Suprema avaló una consulta en la siguiente elección presidencial en la que el 86% de la población se pronunció a favor de la AC. La Constitución boliviana, octavo párrafo, por favor. Listo. Vigente es el producto de un referéndum realizado desde las cruentas luchas sociales. La Constitución fue aprobada por mayoría del pueblo en enero del 2009. Séptimo párrafo. Hasta decidirá. Arriba, decidirá, no, arriba. Ahí está. Ya, correcto.
Se necesita solo un poco de sentido común para entender que no puede existir una forma de convocatoria del poder soberano para darse una nueva constitución. Se puede, mediante una ley regular, un referéndum para que el pueblo se pronuncie a favor o en contra de una AC, entre paréntesis, Chile. Caso en que el poder soberano decidirá. Décimo párrafo. Listo. Correcto. El gobierno de Fujimori, ahora sentenciado y preso, considerado entre los 7 más grandes corruptos del mundo, compró a la prensa con la cual acusaba de terroristas a sus adversarios y los eliminaba. Ahora prácticamente toda la prensa escrita y televisada está al servicio de la hija de Fujimori, que acusa a sus adversarios de terroristas o comunistas por pronunciarte en contra de la corrupción, por proponer que el 70% de utilidades de producción minera se quede en el Perú y el 30% se lleven los concesionarios, por proponer que el gas de camisea antes de ser exportado se quede en el Perú y no tengamos a grandes sectores de la población cociendo sus alimentos con leña, por proponer que las grandes empresas paguen sus impuestos y no concurran al TC para que los exonere, por proponer que se incremente el presupuesto de educación y salud, por proponer que se realice un referéndum para que el pueblo decida si quiere o no una AC, entre otros temas. 11º párrafo. Hasta Estado. Suba, por favor. Estado. Ahí está. La población peruana del centro y sur del país y parte del norte están de acuerdo con la AC, por cuanto la vigente favorece los monopolios, los oligopolios, las posiciones dominantes, la corrupción, la impunidad, el absoluto abandono de la educación, la salud, la infraestructura, el saqueo de las riquezas naturales. La enorme corrupción existe en todo el sistema de justicia y en todo el Estado. Último párrafo. Cualquier persona natural o jurídica, institución pública o privada, asociación política o no, puede recolectar firmas para la realización de un referéndum, con el fin de que la población se pronuncie a favor o en contra de una convocatoria a una AC, antes de que, frente a la situación actual, en la que prácticamente toda la prensa desinforma a la población para favorecer al fujimorismo, cuya historia es harto conocida, desemboque en un derramamiento de sangre. Avisados estamos. Me permite, tomando en cuenta el cuadro que hice, poder dar lectura al siguiente artículo y analizarlo de manera integral. Fiscal, una pregunta. Sí. Este artículo fue encontrado en una computadora que usted dice que es del señor Aníbal Torres. Uno, ¿este artículo se publicó en algún medio de comunicación social, en alguna red social, desde la información que ustedes tienen? Bien. Conforme se tiene del acta, señor Perdóneme, y la presidente. fecha. Sí. ¿De qué fecha sería este artículo? Sí, correcto. Conforme se tiene de folios 10, 18 del acta, este ha sido un acta de allanamiento en el domicilio del investigado Aníbal Torres Vázquez. Se encontró esta documentación impresa en el domicilio del acusado Aníbal Torres Vázquez. 1. Son documentos. Estos documentos que acabo de dar lectura son proyectos de artículos y al entenderse como proyectos no han sido objeto de publicación, debe entenderse, señor presidente. Correcto. ¿Me permite folios 10, 70? Señora No, maestra, no. señora maestra, Sí, señora maestra, ¿cuál es la pertinencia de este todavía medio? está leyendo No. el documento. Está leyendo el documento y luego va a hacer el No, aporte probatorio. Pero
La publicación fue en el diario Sí. Lex y Prudencia. Vamos en, LP. vamos en orden, Sí, señor. Cuando Pero le corresponda a usted, Eso ha sido el 5 de mayo del señor, 2021. repito, está leyendo, luego va a dar el aporte probatorio y usted va a tener la oportunidad de cuestionar, objetar todo lo que crea conveniente. Continuamos. Pasamos al folio 1070 y le agradezco la aclaración al abogado del acusado Torres Vázquez. ¿Por qué una nueva constitución señala el artículo? Leo primer párrafo y al final establezco la pertinencia. Dice, la constitución actual está hecha para servir a un pequeñísimo grupo económico, a la corrupción y al narcotráfico. Segundo párrafo. El sistema de justicia, entre paréntesis, Poder Judicial, Ministerio Público, Junta Nacional de Justicia y Tribunal Constitucional es lento, caro y corrupto. Debe ser reformado de arriba hacia abajo y sus miembros seleccionados con el fin de contar con magistrados y magistradas con suficiente fortaleza moral e intelectual para combatir eficazmente a la delincuencia, especialmente la corrupción y el narcotráfico. Caiga quien caiga, así sea el presidente de la República. Seguimos leyendo. Siguiente párrafo. Preguntémonos solos a título de ejemplo. Ahí está. Y hasta dice lo siguiente. ¿Por qué durante tanto tiempo no combate el narcoterrorismo en el BRAE y se mete detrás de rejas a sus autores? Siguiente pregunta. Abajo. ¿Por qué en 1996, no se investigó y sancionó por el hallazgo de 196 kilos de cocaína en el avión presidencial usado por el entonces presidente Alberto Fujimori? Siguiente. ¿Por qué se encuentra en libertad los empresarios del Club de la Construcción y sus árbitros, no obstante los gravísimos actos de corrupción? Siguiente. ¿Por qué la señora Keiko, acusada por el delito de crimen organizado y lavado de activos con acusación fiscal con más de 30 años de prisión, se encuentra candidateando a la presidencia de la República con el apoyo de la prensa, colocando al Perú frente a la comunidad internacional civilizada como un país mafioso y primitivo? Siguiente. ¿Por qué cuando peligra los intereses fujimoristas ocurren hechos terroristas como los siguientes? Para abreviar, ahí señalo, hace mención al Banco de la Nación, patrulla militar, convoy militar. Siguiente hoja. 1071. Y vamos, por razones de importancia, al quinto párrafo de la página 1071. Esa, la última. ¿Puedes subrayar, por favor? Ya está. Lo leo. La Constitución, por un lado, consagra la economía social de mercado. Entre paréntesis, Alemania, Francia, Italia, España, Austria, etc. Y luego, contrariamente, establece que el Estado solamente puede realizar actividad económica subsidiaria. La economía social de mercado es el punto equidistante entre el neoliberalismo y la economía planificada desde el Estado, y se rige por el principio, lo leo literal, tanto mercado como sea posible y tanto Estado como sea necesario. En el Perú rige el ultraliberalismo salvaje, regido por el principio dejar hacer, dejar pasar, libre oferta y demanda sin intervención del Estado. De unos cuantos empresarios mafiosos que no pagan los impuestos que deben pagar, valiéndose de la doble contabilidad para aparentar pérdidas y cuando ésta no le es útil para eludir los impuestos. Obtienen leyes que lo liberan mediante la reinversión de las ganancias, o sea, con el dinero que el Estado debe dedicar a la atención de los servicios públicos, educación, salud, etc. Ellos incrementan sus ganancias. 1072, por favor. En el 1072 dice, los monopolios y oligopolios deben desaparecer en la nueva Constitución. Repito, los monopolios y oligopolios deben desaparecer en la nueva Constitución, a fin de que rija
verdaderamente una economía social de mercado o economía popular, a fin de que la actividad económica se desarrolle verdaderamente en libre competencia. Pongamos un ejemplo. El oligopolio formado por 4 grandes bancos que operan en el país fijan los intereses en más de 100%. Frente a la presión social, el Congreso dio la ley 31.143 que protege la usura a los consumidores, publicados el 18 de marzo del 2021. Que establece que el Banco Central de Reserva fijará los topes de las tasas de interés que cobren las entidades del sistema financiero. Como siempre, inmediatamente la prensa difundió las declaraciones del presidente del BCR y de economistas de mucho prestigio, que criticaron la ley diciendo que esta ley iba a afectar la libre competencia, el libre mercado. ¿Acaso esos señores no conocen de dónde hay monopolios u oligopolios? No hay libre mercado, libre competencia. No conocen que los monopolios u oligopolios son los que se reparten el mercado, los que fijan los intereses bancarios, los que establecen los precios al consumidor. Ahí tienen las clínicas y farmacias que con la pandemia están haciendo el negocio de su vida. Lo que se reparte en las obras públicas, el Club de la Construcción. El BCR fijó la tasa máxima de interés en un 85%. Señor fiscal, disculpe. Recordamos lo que señala el artículo 384. Cuando los documentos o informes fueran muy voluminosos, se puede prescindir de su lectura íntegra. Ya, correcto. Pero al tratarse de un artículo y se está conforme la acusación y el mérito probatorio, establece de que es para determinar que tuvo la concepción siempre de una reforma drástica, dice la... No, a lo que me refiero es que como son documentos amplios, Ya. puede resumir o ir a los puntos Ya, correcto. importantes. Ya está bien. Y finalmente tenemos el acta. Espérese. De folios 1080, ¿no? Que es la muestra número... No, 8. Es la hoja que se incautó, dice, si muestra 10, reestructuración, dice, lo leo textualmente, reestructuración de la Fiscalía, entre paréntesis, CNM, cierre del Congreso, en la parte inferior, dice, hacia una NC, textual. Esa es la muestra únicamente que se ha considerado. Bien, ahora me permite explicar a través del USB que está el resumen El aporte probatorio. y el de los aporte documentos. probatorio. Bien, ¿puede agrandar la imagen? Ahí vemos en la muestra documental, ¿puede agrandar, por favor? Ahí está, la muestra número 17, como ustedes han podido apreciar, y está estos documentos, la 1, la 4, la 8 y la 9, ¿no? La 1 es el proyecto de ley 35.000, me permite un rato. Ahí está. Un minuto, por favor. Un minuto, por favor. Aquí está. Ustedes pueden apreciar los documentos, se dice planteamiento de la cuestión de confianza, pero lo que se dio lectura es el proyecto de publicación, Asamblea del Congreso Constituyente, y el proyecto de publicación denominado por una nueva Constitución. Pasamos a la siguiente hoja, por favor. Siguiente. Siguiente. Y acá, siguiente, por favor. Ahí está el proyecto. Ustedes aprecian en el aporte probatorio, en la acusación establece de que Aníbal Torres Vázquez tuvo la intención siempre de realizar un cambio a la Constitución. Y también establece expresamente en la acusación, lo leo para evitar cualquier cuestionamiento, dice textualmente: acredita la participación del acusado Torres Vázquez, entonces jefe del gabinete de asesores de la PCM,
que antes de haberse emitido el mensaje a la nación, tuvo la concepción siempre de una reforma drástica de la nueva Constitución. Y que, conforme se tiene en la acusación a folios 37, él se le imputa haber redactado el mensaje a la nación. Si ustedes observan el rubro izquierdo de lo que está en el cuadro, es lo que dimos lectura. Ahí está el párrafo. Primer párrafo de folios 1068, 11º párrafo de folios 1068. Y al lado derecho está el mensaje presidencial. Y si ustedes examinan, lo leo textualmente, la parte correspondiente. Por favor, al lado izquierdo. Cuando en el folio de la lectura, el primer párrafo de folio 1068 dice, en el artículo Asamblea Constituyente, dice, el poder constituyente radica en el pueblo, es el poder de poderes. Y en el mensaje a la nación, a folios, bueno, que dimos lectura en la primera, a folio 759 dice el mensaje, por un nuevo Congreso con facultades constituyentes para elaborar una nueva Constitución. Hay una similitud entre el artículo elaborado y el mensaje a la nación. Segunda similitud, 11º párrafo de folios 1068, que se dio la lectura. Lo comparamos con el mensaje a la nación del lado derecho, que está a folio 758 y está subrayado, dice, para la mayoría congresal que representa los intereses de los monopolios y los oligopolios. Y si nosotros comparamos con el artículo lado izquierdo, dice, cuando la vigente favorece los monopolios, los oligopolios, las posiciones dominantes de corrupción. Y también en la parte inferior dice, referéndum con un fin de una población se pronuncie a favor o en contra de una convocatoria de una asamblea constituyente. Siguiente folio, por favor. El otro proyecto es proyecto ¿Por qué una nueva constitución? Dimos lectura al segundo párrafo de folios 1070. En este folio vemos que el artículo hace mención a una reforma del sistema de justicia. Ahí dice Poder Judicial, Ministerio Público, Junta Nacional de Justicia, Tribunal Constitucional. Y en el mensaje a la nación, en el quinto párrafo del mensaje a la nación, dice, lo leo textualmente, se declara en reorganización el Sistema Nacional de Justicia, Poder Judicial, Ministerio Público, Junta Nacional de Justicia y Tribunal Constitucional. Parte inferior del mensaje a la nación, por favor, primer párrafo en la parte inferior, está subrayado y lo leo literalmente. Dice, puede agrandar, por favor. Abajo, la parte de abajo. Ahí. Dice, esta mayoría congresal no se ha detenido en su objeto de destruir la institución presidencial. Ha impedido acortar enormes brechas sociales, promoviendo acciones como las siguientes. Dice, el Ejecutivo ha enviado más de 70 proyectos de ley. Y a la parte inferior habla sobre la reforma del sistema de justicia. Reforma del sistema de justicia era también una causal y eso también se encuentra en el proyecto de publicación por una nueva constitución. Siguiente hoja, por favor. 9. Proyecto de publicación, ¿por qué una nueva constitución? Dimos lectura al quinto párrafo, ahí está, habla de economía social de mercado, es el punto equidistante entre el neoliberalismo y la economía planificada desde el Estado, y se rige por el principio que establece tanto mercado como sea posible y tanto Estado como sea necesario. Ahora vemos el mensaje a la nación, el lado derecho, lo leo literalmente. Dice, se respetará escrupulosamente el modelo económico basado en una economía social de mercado que se sustenta en el principio. Repite lo mismo del artículo, tanto mercado como sea posible y tanto Estado como sea necesario. Lo mismo del artículo que se ha dado lectura. Correcto. Y en la parte inferior todavía resalta, por favor, suba. Y dice la prohibición de monopolios y oligopolios, que también se menciona en el artículo. Pasemos al lado izquierdo, por favor. Primer párrafo de folios 1072.
Leo dice, los monopolios y oligopolios deben desaparecer en la nueva Constitución a fin de que rija verdaderamente una economía social de mercado, a fin de que la actividad económica se desarrolle verdaderamente en libre competencia. ¿Qué dice el mensaje a la nación? Por favor, lado derecho, lo leo literalmente. Para esa mayoría congresal que representa los intereses de los grandes monopolios y oligopolios, expresamente lo menciona. En la parte inferior de la izquierda, por favor, dice, no conocen que los monopolios u oligopolios son los que se reparten el mercado, los que fijan los intereses bancarios, los que establecen los precios del consumidor, los que se reparten las obras públicas, que es lo que menciona el mensaje a la nación. Suba, por favor. Dice en la segunda parte, esa mayoría congresal, la parte resaltante dice, ha impedido acortar las enormes brechas sociales, promoviendo acciones como la siguiente. El Ejecutivo ha enviado esos 70 proyectos de ley, y en la parte inferior dice, la prohibición de monopolios, los que promueven la reactivación económica entre los que no han sido atendidos. Bien. ¿Qué encontramos con los medios probatorios que acabamos de hacer la comparación? Primer punto. La pertinencia debemos establecer, conforme establece la acusación, tanto en alzamiento de armas como atentado contra los poderes del Estado, que se encuentra en folios 105 al 116 de la acusación. ¿Qué es lo que señala? Señala de que antes de haber emitido el mensaje a la nación, ¿qué concepción tenía el acusado Torres Vázquez? De establecer una nueva constitución. ¿Por qué? Estos dos artículos esgrimen básicamente dos cosas. El enfrentamiento entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo en relación a la emisión de leyes. Una de ellas era el referéndum. Y lógicamente, como no se le dio cabida a este proyecto de ley, se disuelve el Congreso. También, estos dos artículos hacen mención a políticas públicas, cuestionando el modelo actual del Estado de la actual Constitución, es decir, los monopolios y los oligopolios. Esa forma de visualizar el Estado a través de estos dos artículos demuestra que el mensaje a la nación fue, desde la acusación, conforme se tiene de la acusación fiscal, redactado o elaborado por el acusado Aníbal Torres Vázquez. ¿Por qué hacemos esa inferencia? Por cuanto los términos, las expresiones, la forma como fue abordado estos dos artículos fue materializado en el mensaje a la nación. Reitero, enfrentamiento con el Poder Ejecutivo, la falta de aprobación de proyectos de ley, específicamente el referéndum. Ya lo leyó. Ya. Y en ese contexto sería el mérito probatorio. Muchas gracias. Gracias. La Procuraduría. Sí, señora magistrada, queremos destacar 3 puntos de la documental oralizada. Primero, lo referido en el folio 1018 de la misma, en la cual se da cuenta que la diligencia de deslacrado fue producto al acta de allanamiento de fecha 23 de marzo de 2023, quiere decir que todas las muestras halladas se encontraron en el domicilio del ahora acusado Aníbal Torres Vázquez. En un segundo término, tenemos la muestra 10, a folios 1019 de la documental, en la cual se ha encontrado, entre otros, una hoja de papel en la cual se indica la reestructuración de la Fiscalía Suprema, el cierre del Congreso, entre otros, documental que también se encuentra a folios 1080. Destacamos que este extremo debe ser valorado en el marco del estándar probatorio de la prueba preponderante, vinculado a la acción civil que pretende esta Procuraduría. Asimismo, destacamos el extremo de la muestra 17, específicamente en el folio 1020, en relación primero al manuscrito del puño y letra del señor Aníbal Torres Vázquez e impresión del tipo penal de rebelión al reverso a folio 1, y también los proyectos de publicación de artículos denominados Asamblea Constituyente y por qué una nueva Constitución, y las similitudes que la Fiscalía ya ha destacado ampliamente. Sería todo, señor magistrado. Bien. Tiene la palabra la defensa del señor Torres Vázquez. Gracias, señores miembros del tribunal. Lo que
aquí en este plenario acaba de señalar el representante del Ministerio Público, señores miembros del tribunal, es muy peligroso. Y lo voy a decir por qué. Se pretende silenciar a aquellas personas que están en contra del sistema. Es por expresar una opinión, como es de mi patrocinado Aníbal Torres Vázquez, por la cual abiertamente se nota que es una persecución política. ¿Por qué, señores miembros del tribunal? Entiendo que el representante del Ministerio Público ha asumido este caso en juicio, pero para que pueda comprender un poco, el poder constituyente somos nosotros, el que estamos aquí en esta sala. En este caso, señores miembros del tribunal, todos aquellos que estuviesen o que escribieran sobre el poder constituyente una nueva constitución, debieran también estar procesados. Hay que tener en cuenta, señores miembros del tribunal, que este medio probatorio que la Fiscalía postula en esta etapa ha sido publicado el 5. ¿A cuál se refiere en Respecto, específico? porque una nueva, a la Asamblea Constituyente, ¿ya? Ha sido publicado el 5 de mayo del 2021 en su cuenta personal y luego ha sido republicado en la revista LP. ¿Esto es una opinión personal? Sí. Ha sido casi un año antes del mensaje a la nación. Entonces, del discurso hecho el 7 de diciembre del 2022, cualquier persona pudo haberlo bajado de la red social porque es abierta y pudo haberlo utilizado. Abiertamente acá también el representante del Ministerio Público niega, señores miembros del tribunal. Entonces, también, ¿quién es Aníbal Torres Vázquez, señores miembros del tribunal? Es un jurista de amplia trayectoria. ¿Quién de aquí que no estamos sentados no ha leído su libro? No es un jurista desconocido. Es un jurista que mantiene respeto en el ámbito académico y en las personas. Entonces, el escribir la Asamblea Constituyente o por una nueva constitución, ¿qué hace? Simplemente expresar su libertad de expresión, su opinión y materializarlo en sus artículos por algo que no debe ser perseguido. Es totalmente legal que eso está respaldado por la Constitución, la libertad de expresión y los derechos de tratados internacionales. Eso es todo respecto a estos dos artículos, señores miembros del tribunal. Voy a dar para que pueda precisar mi patrocinador. Por favor, ¿puedo precisar? Sí, sí, puntualmente, en Sí, relación a puntualmente. los documentos. En relación a los documentos. Estos documentos fueron incautados en mi casa en la fecha indicada por varios fiscales presididos por el fiscal Marco Antonio Carvajal. Estos señores fueron los que hicieron la incautación a puerta cerrada en mi casa y la prensa no tenía ningún conocimiento de esto. Pero luego, y acerca de la finalización de la diligencia, ya lo conocía la prensa. Esa es la corrupción en la fiscalía. Ese es un acto de corrupción. En la tesis fiscal, ¿qué dice? Y que lo ha repetido ahora el señor fiscal. Dice que he tenido una posición drástica, ¿no? Al proponer una asamblea constituyente. Bien. La fiscalía, con esta declaración que ha hecho aquí y con la acusación misma, está demostrando que es partidaria de los que no quieren asamblea constituyente. Yo soy partidario de una asamblea constituyente. Por consiguiente, ¿no? Yo soy perseguido aquí con este proceso judicial, soy perseguido políticamente por eso, por mis ideas aquí, en parte científicas, sí, en parte políticas, porque el derecho no es ajeno a la política. Esa es la verdad. Pero sobre este documento de Fojas 1080, el fiscal pues hace sus imaginaciones, imagina, y todo este proceso es sobre imaginaciones de la fiscalía, que ya esta es la prueba decisiva del delito de rebelión. Y en este documento que encontramos, que se escribe allí, dice reestructuración de la fiscalía como el CNM. ¿Cuándo fue reestructurado el CNM? ¿Cuándo fue sustituido el CNM por la Junta Nacional de Justicia? El 10 de enero del 2019, cuando no sé si Pedro Castillo era o no era candidato presidencial. Luego, se refiere a la destitución del fiscal Chávarri. Chávarri, ¿cuándo fue destituido? El 2 de febrero del 2021. Pedro Castillo no era presidente ni yo era ministro.
¿Cuándo fue disuelto el Congreso de la República? Fue disuelto el 30 de septiembre del 2019 por el presidente Vizcarra. ¿Qué conexión tiene este documento con los hechos ocurridos el 7 de diciembre del 2022? Ninguno. Lo que hay aquí es una prueba fehaciente de la persecución política en que consiste este proceso judicial en mi contra. No es otra cosa. El hecho que en el artículo diga, y es una cuestión científica, ¿no?, que la Constitución es el fundamento de todo el ordenamiento jurídico claro. Qué lamentable, ¿no?, que el fiscal, los representantes del Ministerio Público no conozcan eso, que no sepan, ¿no?, de qué cosa es el fundamento de todo el ordenamiento jurídico concluyendo, peruano. señor Estoy Torres. hablando sobre el documento y al fiscal se le ha dejado hablar, mentir aquí, ¿no? Y sin embargo, cuando uno habla, lo cortan inmediatamente. No le estoy Termino, cortando. señorita Termine magistrada. usted, termine. Termino, ¿no? Pero la verdad es eso. ¿Quién lo sabe? ¿Cuál es el origen de la Constitución francesa, de la Constitución americana? ¿Cuál es el origen de la Constitución que nos rige ahora, que es el producto del golpe de Estado de Alberto Fujimori? ¿Quién no lo conoce eso? Claro, ¿qué va a entender la Fiscalía de norma hipotética fundamental? No sé cómo han aprobado el curso en Derecho y no sé cómo han pasado el examen en la Junta Nacional de Justicia para ser nombrados magistrados. Muchas gracias. Volvemos a exhortar No. a que guarden compostura en sus expresiones. Eh, Volvemos, le estamos, ya culminó usted. No, La no, no, defen- no, no, no. Solamente los Señora, exhortamos que guarden compostura en señora, sus expresiones. señorita magistrada, Sí, nos estamos refiriendo solamente respecto a dos artículos, pero el representante del Ministerio Público acá en su acta ha dicho exactamente a la muestra Bien. 17. Y la muestra 17 para nosotros pertinente, por ejemplo. ¿Le falta algún documento? Exacto. Ya, continúe. En Respecto- todo caso, precíselo. Ya, listo. Continúe. Bien, solamente para precisar 2 puntos. El acta fiscal de deslacrato y visualización evidencia, por favor, si me permiten, en las fojas 1, ¿ya?, porque ha hecho alusión también la Procuraduría, también el representante del Ministerio Público. Último párrafo, por favor. Último párrafo. Ya, señala, en donde se advierten inscripciones de cocina, en donde se advierten inscripciones de víveres de cocina que por su irrelevancia no serán incorporados. ¿Qué es lo que han conseguido en eso? Son inscripciones de víveres que también está dentro de la documentación que ha hecho la Fiscalía. Segunda página. Tercera página, que es el 1020. 1020. Por favor, más abajo. Ya, ahí mismo. Asimismo, se debe tener en cuenta que existen diversos documentos a 46 folios que son irrelevantes para la presente investigación. Señores miembros del tribunal, para nosotros, así como la Fiscalía ha postulado que serían aparentemente prueba de cargo para mi patrocinado los artículos que él ha publicado, nos hay que remitir al proyecto, a las fojas 1055. A fojas 1055. Bien, de este artículo, señores miembros del tribunal, lo ha escrito el doctor Baltasar Morales Parragués, doctor en Derecho, quien ha sido también elegido por la Corte Suprema para representar en el Consejo Nacional de la Magistratura, que también ha sido juez supremo. ¿Qué dice este artículo, señores miembros del tribunal? El análisis del delito de rebelión y conspiración en el Código Penal peruano. Tiene que ver con lo que Sí, dice. solamente este medio probatorio ha sido admitido en relación a los artículos, no en relación al análisis de delitos de rebelión. Eso en la acusación fiscal se encuentra. Yo me remitiría en todo caso a la acusación, que ustedes verifiquen si está esa documental a la que quiere hacer lectura el abogado de la defensa. Bien. ¿Ha oído usted? Sí. Solo se han referido a Señores miembros del determinados tribunal. documentos. Sí, sobre pero esos documentos. justamente está relacionado en el acta. Está aquí en el acta. El acta ha sido ofrecido por el representante del Ministerio Público. No lo estoy sacando de otra hoja. Está en el acta. Y por lo tanto, el representante del Ministerio Público se ha referido a artículos académicos, no a notas sobre el discurso del... Un momentito, discurso. por favor. Está en el acta. Hay que pararle. Bien, entendemos que esa acta
En esa acta hay documentos acompañados que forman parte de lo que se ha incorporado. Entonces, dentro de ese documento está ese al que se refiere. Continúe, señora abogada, No, pero la parte preciso, pertinente. sí, Ya. sí, otra. Gracias, señora magistrada. Solamente voy a recalcar dos párrafos. El 1055, que lleva por título Análisis de los delitos de rebelión y conspiración del Código Penal peruano, artículo 3. Gracias. 346. ¿Qué dice? Primer párrafo que resalto. Por favor, si me permiten. 1, 2, 3, 4. El cuarto párrafo, por favor. Ya, ahí está. El elemento objetivo, verbo rector del tipo penal exige que necesariamente debe concretarse mediante el alzamiento de armas, pues una sola persona, así sea el presidente de la República o el presidente del Congreso, no podría realizar el tipo penal. Ello sería como pretender quitarle la vida a una persona amenazándola con una pistola de juguete, pretender derribar un avión con bolitas de canica o querer envenenar a una persona haciéndole tomar una limonada, o que el presidente en ejercicio pretenda dar un autogol. Primer párrafo que resalto, que exige el verbo rector. Segundo párrafo, la parte de la conclusión, que está en la 1057. 1057. Dice, la parte de conclusión, señores miembros del tribunal, dice, si estamos ante una conducta atípica, no se justifica que se pretenda que el juez ordene una prisión preventiva si según el literal A del artículo 628 del nuevo Código Procesal Penal, no existen los graves y fundados elementos de convicción para estimar razonablemente la comisión del delito que vincula al imputado como autor o partícipe del mismo. Proceder contra lo expresado anteriormente se incurre en la arbitrariedad y la violación de los derechos fundamentales de la persona y, por ende, en violación del debido proceso, según el artículo 45 de la Constitución, que está proscrita la arbitrariedad. Señores miembros del tribunal, resalto con esto dos cosas muy importantes de este artículo, que en principio el representante del Ministerio Público no acredita hasta la fecha el elemento del verbo rector alzamiento en armas. Lo dice también un doctor en Derecho. Eso es lo que se resalta. Luego, vamos a folios 1058. 1058, que respecto del discurso brindado por el profesor doctor Zaffaroni. Y exclusivamente me voy a basar al 1061, folios 1061. Tercer párrafo. Ahí está. En este contexto, su conducta, es decir, su discurso, tiene el valor de una proclama política. No elige ser destituido por cualquier razón, sino por haber lanzado un granito de protesta, una proclama política que caería en el vacío inmediato, pero que marcaría un rumbo futuro. Denuncia la impotencia gubernativa y la proclama la necesidad de una nueva constitución, sabiendo que nada de eso tendrá efecto inmediato. Sale del gobierno con un acto que sabe que no es de rebelión, pero sí de rebeldía. Quiere marcharse al exilio como un perseguido a una causa de un gesto político fuerte y no por cualquier imputación de corrupción de las usuales y reiteradas y hartas conocidas en los casos de las FARC, que abundan en nuestro América y que huelga citar porque son de conocimiento público. Termina su discurso señalando que no existe el delito de rebelión, menos el de tentativa, y el de rebelión y menos el de conspiración. Con esto, señores miembros del tribunal, termino simplemente señalando lo siguiente. Dos reconocidos en el derecho como el doctor Zaffaroni y el doctor Morales Parragués han señalado que no hay el delito de rebelión por no existir el verbo rector de alzamiento en armas. Muchas gracias. Gracias. La defensa del señor Lozada, ¿algún comentario? Sí, señorita magistrada, muchas gracias. En referencia a esta documental, en primer término, esta defensa debe precisar que, tal y como lo hemos escuchado en el valor probatorio de la Fiscalía, precisó que había sido notificado a las partes, incluyendo incluso al comandante Venero. No obstante, aun cuando juntamente con el general Lozada fueron incorporados en la investigación en el mismo momento, con la misma disposición fiscal, no señaló ni el folio ni la notificación al general Lozada, por cuanto la primera observación que realizamos es que en el acta no se consigna incluso el haberse notificado debidamente para la presencia de los coacusados en esta diligencia. Eso es en referencia a la notificación. Ahora bien, respecto al fondo de lo que hemos venido escuchando de la Fiscalía, de esta documental, es peligroso y para esta defensa advertir, y es peligroso advertir una documental en este plenario, que lo que pretende, entendí al inicio, de que se trataba de una documental relacionada a la tipicidad subjetiva. No obstante, al momento de llegar al valor probatorio,
la fiscalía, el señor fiscal señala que esto acreditaría que el mensaje fue redactado por el señor Aníbal Torres Vázquez, lo cual cambia totalmente la posición, pues así como valor probatorio relacionado al tipo penal de rebelión por el cual estamos en este momento en esta sesión. Por lo tanto, aduce esta defensa que se trata la pertinencia de las comparaciones del mensaje a la nación, que es lo que compartió en USB, y en primer término esta defensa debe advertir y debe sostener, si hubiera sido la defensa del señor Aníbal Torres Vázquez, lo hubiera objetado desde el momento, porque no es objeto de prueba el cuadro comparativo que ha ofrecido o ha dado lectura el señor fiscal. Porque más aún, señores magistrados, si es que queremos advertir una comparación del mensaje a la nación con cualquier otro artículo jurídico y académico, como bien ya lo ha expresado la defensa del señor Aníbal Torres Vázquez, existe la pericia, en este caso lingüística forense, que es realizado por un perito calígrafo, y que desde el punto de vista morfológico, morfosintáctico, léxico, sistemático, semántico, podría haber logrado el objetivo del señor fiscal para poder aducir una tipicidad objetiva, en este caso, en contra del señor Aníbal Torres Vázquez. No existe pericia alguna que sostenga lo último que hemos visto, que es el de compartir un cuadro comparativo que no es objeto del presente juicio y no ha sido ofrecido como medio probatorio. Entonces, ese cuadro comparativo lo ha hecho directamente el señor fiscal sin tener ningún tipo de conocimiento técnico ni lingüístico, porque además esperaba yo ver frases completamente iguales, y no es así. No estamos advirtiendo frases idénticas de los artículos versus el mensaje de la nación o lo que hemos dado lectura como mensaje de la nación. Asimismo, respecto a que ha señalado que ha sido obtenido en el allanamiento en la casa del doctor Aníbal Torres Vázquez. Cuando se le hizo la pregunta, el señor fiscal respondió, porque le hizo la pregunta al señor presidente, y él respondió que habían sido impresos, encontrados de forma impresa. Entonces, no es que estos documentos, estos dos artículos que está tratando de darle pertinencia a la fiscalía, lo haya encontrado en alguna computadora o en algún mensaje que pueda haber sido escrito de forma directa por el señor Aníbal Torres Vázquez, sino que ha sido impreso, así como todas las demás documentos que han sido, digamos, en el allanamiento recogidos, ¿no es así? Por lo tanto, estos documentos, al ser impresos, con mayor razón, han tenido que ser sometidos a pericia. Y ninguna de estas tiene valor probatorio alguno porque no tiene pericia lingüística. Por lo tanto, ¿qué valor probatorio podríamos darle a un cuadro comparativo realizado por el señor fiscal? Es decir, nos encontramos en esta sala con dos personas, sí, finalmente, para poder concluir, nos encontramos, bueno, particularmente, he leído libros del doctor Aníbal Torres Vázquez en mis cursos de Derecho Civil, del doctor Neira Flores en mis cursos de Derecho Procesal Penal, y yo, citando, señores magistrados, en algún artículo, en algún mensaje, en algún momento futuro, si es que yo cito textualmente el pensamiento del doctor, con todo respeto del señor presidente de esta sala, o el doctor Aníbal Torres Vázquez hace a ustedes, o los hace, los convierte en coautores de un delito cometido por mi persona, la respuesta es no. Estamos ante el peligro, señores magistrados, de presentar como prueba artículos académicos y jurídicos expresados por, en este caso, un docente universitario. Eso es todo. Gracias. Gracias. La defensa del señor Venero, ¿algún comentario? Sí, señorita directora de debates. Ya ha sido una postura repetitiva del señor representante del Ministerio Público, que a pesar del ofrecimiento de los medios de prueba de cargo, no obstante que esta documental, hablando del acta fiscal del agrado y visualización de evidencia documental, no relaciona en absoluto a mi patrocinado Justo Jesús Venero Mellado, sin embargo, escuchamos en este plenario referirse que, por ejemplo, fue notificado. Y nos preguntamos con qué razón señala, advirtiendo al digno colegiado, de que mi patrocinado fue notificado, que, por cierto, me acaba de comunicar que nunca tuvo conocimiento de esta notificación. En relación a esta acta documental, acta fiscal del agrado, como observación, la defensa debe referirse a que se incauta ciertos documentales o ciertas documentales con fecha 23 de marzo del año 2023. Fíjense ustedes, señores jueces supremos, que para ese entonces ya habían pasado meses de lo que es materia de controversia en este juzgamiento. Hechos del día 7 de diciembre del año 2022. Una incautación que se da meses después. Como bien señaló mi colega que me antecedió, es que en este caso el señor Aníbal Torres, en su condición de profesor, maestro, es que efectivamente se le incauta estos documentales, pero relacionarlo con el hecho propiamente que es materia de imputación por el delito de rebelión, considero que es excesivo. Pero también el señor fiscal ha señalado que esta postura que tiene el señor Aníbal Vázquez es antes del mensaje a la nación, y se refiere a que tiene él una concepción de una reforma drástica, ¿no? Se le imputa, pues dice, haber redactado el mensaje a la nación. Eso, en este plenario hasta la fecha, no ha sido probado, y termino solamente señalando
de que en cuanto a los proyectos de los cuales se ha generado esta controversia respecto a esta documental, se habla pues de una asamblea constituyente y por una reforma, diríamos así, de la Constitución. Consecuentemente, reitero, no siendo esta documental que vincula a mi patrocinado, considero de que la observación que se hace está no relacionada con el delito de diputación. Gracias. Gracias. La defensa de la señorita Chávez Chino. Sí, muchas gracias. Voy a decir algunos puntos importantes. Si bien es cierto, esta pieza procesal no es referida a mi clienta, es importante primero resaltar que mi clienta no tenía ni conocimiento de esta documental. Ella se encontraba en el establecimiento penitenciario y no se puede decir, pues, alegremente que sí se notificó, ¿no? Cuando ni siquiera ha sido fiscal en el momento que se estaba haciendo la investigación. En segundo lugar, en cuanto a este indicio que les pretende la Fiscalía a ustedes proponer, ya que el contraindicio del perito que vino a ustedes les dijo que el mensaje .doc era imposible, no se podía corroborar, que no existía prácticamente. Entonces, si no existía este mensaje, ¿cómo podemos hablar de que esto es el preliminar de un mensaje? Ese contraindicio mata el indicio que quiere a ustedes traer de la Fiscalía, y como lo ha dicho muy bien la abogada del señor Lozada, usted debía haber controlado, señora jueza, que no se proyecten pues documentos que no sean los pertinentes al caso, fuera de la opinión. Señor, un momentito. Usted no va acá a imponer las disposiciones. Lo que es yo lo estoy respetando a usted y estoy dando mi opinión, doctora. Y no me puede interrumpir usted tampoco, doctora, porque está en falta usted, doctora. Yo le estoy pidiendo nada más la atención que dijo la guarde doctora. silencio que estoy hablando. No, usted también no me puede guardar, de mí me decir que guarde silencio Por y usted le está supuesto tocando. que le puedo decir que No, guarde pero si usted, yo también tengo el derecho de defensa, señora magistrada. Lo que se ha He hecho vulnerado es muchas que veces. señor abogado, Puede opinar a lo que ha dicho vuelvo el a Estado. exhortar En que ninguna guarde realización de silencio. piezas se ve que una persona Guarde maestra usted debe silencio, saber controlar las piezas. Lo Entonces, digo una vez más. tenemos que A ver, cortarle. señor Romero, usted es el director de debates, no lo comprendo. Nosotros somos los jueces, ustedes trabajan para nosotros, ustedes proveen información de calidad. Si usted no Yo está no de acuerdo trabajo con para una usted, presentación, doctor. déjeme hablar, Yo soy señor parte del Romero. proceso, Déjeme no hablar, trabajo señor para Romero. usted. Déjeme hablar, señor Romero. Déjeme hablar. ¿Usted cree que sabe todo, señor Romero? Está mal, quiere comparar. Señor, no le voy a permitir que me falte respeto, señor magistrado. Estoy hablando tranquilamente, Señor Romero. estoy hablando Está escribiendo tranquilamente. todas las normas, usted, ¿ah? Está bien, voy a continuar entonces. No, señor Romero, es que usted no decide a qué hora empieza, a qué hora termina, no. Está bien, doctor, alterando entonces el voy a juicio, esperar a que no ustedes me puedan ceder la palabra, pero no estoy siendo malcriado ni prepotente. Le pido que guarde No, un está poquito de grabado, postura señor Romero, conmigo. acá. Está grabado, lo está viendo todo el Perú, doctor. Pero por No estoy supuesto, faltando pero respeto, todo el Perú y que no juzgue estoy siendo todo el Perú malcriado. su Usted una vez comportamiento. más quiere tratarme de poner una posición de prepotencia y yo también le estoy respetando, doctor. Por favor. Le No, pido señor que usted Romero. vea por conveniente lo que va a Usted está hacer. un error, señor Romero. ¿Ah? Usted dice que es litigante, que va a muchos Soy juicios. litigante, doctor. Usted puede ser también es juez y yo tampoco le va a judiciales. faltar respeto si Señor, usted ha sido juez en algún momento de juzgamiento. Por favor, le pido respeto. judicial, usted tiene que respetar a Le los pido jueces, respeto a señor. usted también. Usted como juez tiene que Señor, poder poner señor, respeto. pero es que No usted es no una va a forma decidir, prepotente de usted no va- gritarme a mí en una audiencia, doctor. Usted Por no va a favor, decidir, le pido. señor, Le pido hasta respeto, cuándo por habla, favor, cuándo doctor. habla. Le Señor pido, Romero, doctor, respeto. Solo le pido respeto. Y voy a acatar lo que usted diga. Ya se han dictado en muchas ocasiones cuáles son las reglas de este tribunal. Y una de ellas es guardar el respeto al tribunal. Cuando usted habla, nosotros lo escuchamos. Y cuando nosotros hablamos, usted escucha. Y lo que dispone el tribunal, usted hará valer sus medios. Le quiero explicar, le interrumpí, porque lo que se ha hecho es que el fiscal exponga en un UCB sus conclusiones, como lo puede hacer cualquiera de ustedes. Se exponen diapositivas, tienen toda la libertad. Entonces, usted no puede venir a decir al tribunal lo que se tiene que hacer. Limítese a su función de abogado, porque lo estamos exhortando. Guarde la disciplina y aprenda a respetar al tribunal, porque de lo contrario vamos a tener que imponer las medidas disciplinarias que correspondan. Continúe usted. Señora, disculpe, sí, pero eso de que aprenda a respetar creo que es una falta de respeto, pero voy a cumplir con lo que diga la sala por ser la que lleva el juicio. Pero no voy a que me permitir que me diga que aprenda a respetar. Respeto, guarda respeto. Voy a continuar. ¿Puedo continuar, señora magistrada, por favor, para terminar este incidente? Voy a respetar lo que diga el colegiado. Continúe usted. Muchas gracias. Entonces, en cuanto al punto que también se ha hablado de la defensa del señor Torres, en cuanto a la documentación del señor Zaffaroni, un ilustre jurista que ha determinado pues su opinión, y una opinión de una atipicidad en un delito de rebelión, que es algo que todo el Perú lo sabe y que también lo sabe el derecho internacional, y no es nada nuevo. Que a otros abogados quieran dar la contra, decir pasado a un jurista de este prestigio, es defender intereses de partidos políticos que están en boga. En cuanto a este otro documental que también ha referido la Fiscalía sobre que tendría claridad, lo dicho esto, con el mensaje presidencial, ¿ha habido algún perito que haya podido determinar el mensaje presidencial esté referido o llevado con este mensaje o esta supuesta documentación? Tampoco.
porque si hubiera habido un perito, hubiera venido, hubiera demostrado al colegiado que esta instrumental tenía validez porque había una persona que había sustentado que tenían muchas concordancias, tanto la documentación con el mensaje. Pero alegremente tampoco se puede decir, con el respeto que se merece la Fiscalía, que esto es pues ya una claridad de lo que dice el mensaje con lo que se encontró en un allanamiento en su momento que realizó la Fiscalía un acta. Eso es todo. Esta es una prueba más de descargo en cuanto al delito de rebelión, que si bien es cierto no es contra mi clienta, pero es un delito que como comunidad de prueba también la motivación podría servir para la absolución que debería darse en este proceso. Gracias. Bien. La defensa del señor Huerta Oliva, ¿algún comentario? Señora juez, sí. Lo escuchamos. En principio sostengo que esta prueba documental por Fiscalía prueba más bien la lesión que han tenido ciertas partes en el proceso, en este caso mi cliente, toda vez que se ha lesionado el artículo 84, esto es el derecho del abogado defensor a estar en todas las diligencias, el artículo 71, derechos del imputado, que también pues tenga que tener conocimiento de ciertas diligencias el señor Huerta, porque el señor Huerta para esta diligencia no se le ha notificado. El señor fiscal lo que ha mencionado, y esto es importante porque hay que ver para valorar la prueba documental, la notificación bajo criterios de procedibilidad y legalidad establecidas, cuando se le preguntó, dice el señor fiscal, no, está en la carpeta auxiliar. Yo he sido en algún momento asistente en la Fiscalía y conozco lo que es una carpeta principal y se entiende que las disposiciones, providencias, notificaciones y cargos tienen que estar en la carpeta pues, principal. La auxiliar son incidentes, prisión, cesación, revisión y X cosas. Entonces, en principio, no se notificó al señor Huerta Oliva para esta diligencia en puntual. Segundo punto, hay que establecer los tiempos. El acta fiscal de deslacrado y visualización de evidencia documental, que es la prueba documental que se ha leído, dice siendo 11:50 del viernes 1 de septiembre del 2023. Se entiende que ese día se va a deslacrar para poder visualizar el documento. Antecedentes, dice. Con fecha 23 de marzo del 2023 se levantó el acta de allanamiento. Quiere decir que el 23 de marzo del 2023, es decir, 106 días después del presunto golpe de Estado, del 7 de diciembre del 2022. 106 días es que se encuentran estos documentos, según Fiscalía, en el domicilio del señor Aníbal Torres Vázquez. La pregunta es, y esto de acá sí que quede muy claro, si es que el presunto golpe de Estado fue el día 7 de diciembre del 2022, transcurrido 106 días, que se hace lo que es el allanamiento, y pues se incauta estos documentos, ¿acaso no ha podido ser posible que estos documentos, también algunos de los que han ido a Fiscalía, hayan sido redactados con tiempo después? Porque es que necesariamente han tenido que ser redactados antes. Y digo esto porque lo que Fiscalía ha dicho respecto a la utilidad, más allá del cuadro que ha emitido en diapositiva, es se ha podido acreditar pues las ideas concebidas que se emitió en el discurso del señor Pedro Castillo. O sea, la Fiscalía dice que con los documentos que se encontraron, ahí está la idea concebida y que pues el señor Aníbal Torres redactó el documento y se lo dio al señor Castillo para que el señor Castillo lo lea. Repito, si es que el allanamiento fue el día 23 de marzo y el presunto golpe de Estado fue el día 22, transcurrieron 106 días. Lo que tranquilamente estos documentos han podido ser redactados después, con fecha posterior, y no necesariamente han tenido que ser redactados antes del presunto golpe de Estado para que puedan ser utilizados por el señor Castillo. Entonces sí considero que es muy importante el tema de los tiempos, más aún que los documentos no señalan fecha de escritura, fecha de redacción, no hay ninguna firma, y tampoco pues hay pericia que pueda acompañar la antigüedad del documento. Por otro lado, he hecho referencia, porque creo que es importante, más aún, ningún documento encontrado en el domicilio vincula a mi cliente con el delito de rebelión en el grado de imputación de coautoría. Muchísimas gracias. Gracias. La defensa del señor Castillo, ¿algún comentario? Muchísimas gracias, señorita jueza, integrante de este colegiado. Lo que el representante del Ministerio Público nos trae con este documento no es una inferencia. Para esta defensa es una conjetura, como lo dice Karl Popper en su libro Conjeturas y Refutaciones. ¿Por qué? Porque ha generado una conjetura al manifestar que al documento, porque el señor Aníbal Torres, un reconocido jurista peruano, publicó un documento ideológico y fue tomado por LP y publicado con conocimiento de toda la ciudadanía, él se responde y dice, Aníbal Torres realizó el mensaje del presidente de la República. La refutación que hace esta defensa es, Pedro Castillo es un ser humano racional, cognoscitivo, influenciable, cuyo crecimiento intelectual puede ir avanzando como cualquier persona razonable y con conocimiento e inteligencia. La pregunta y la respuesta es, la conjetura que genera el representante del Ministerio Público, que Karl Popper no se podrá responder. ¿El señor Aníbal Torres realizó el mensaje? Si con esa conjetura podríamos decir, entonces, el sueño de todo peruano de a pie es tener una nueva constitución política del Perú. Nos responderemos, entonces, bajo ese concepto, ¿los peruanos son cómplices del señor Castillo? ¿Todos los peruanos han introducido
han implementado sobre esa base cognoscitiva. Entonces, bajo ese contexto, nosotros no podíamos tomar la conjetura que ha realizado el Ministerio Público que los trae a su judicatura. Frente a ello, señores jueces, nosotros creemos que ese documento no tiene validez, no tiene ningún aporte probatorio, más bien nos ha creado una confusión. Más allá, señores jueces, con respecto a lo que se dice de lo que ha leído la defensa del señor Torres Vázquez, lo apreciado por un jurista, que no es una conjetura, que sí es una inferencia de alguien que realmente ha estudiado el derecho y ha logrado percibir lo que es el verbo rector del delito de rebelión. Esto sí es algo confirmado, cognoscitivo, algo que ha sido con el aprendizaje y razonable, bajo la razonabilidad de un intelectual que también lo ha mostrado bajo ese fundamento y que todos podemos ser influenciables bajo ese conocimiento intelectual. Más allá, señores jueces, hay que tomar en cuenta que también dentro de este documento, y no lo ha dicho el representante del Ministerio Público, también existe un proyecto de ley. No sé si es que forma parte, porque no hay revisado dentro de todos los documentales el proyecto de ley número 3570-2022 de reforma constitucional y referéndum. Esta página 1019. La verdad que no entendemos porque dentro de los medios probatorios o el aporte probatorio, dentro de documentales se habla de proyectos y está en el documento, Sí, la muestra está número en 17. la muestra 17, proyecto Precisamente. de ley 3570. Ya, en la 1019 es un proyecto de ley. Y ese documento sí es conducente, pertinente y útil para esta defensa. ¿Por qué razones? Porque es un documento que se presentó ante el Congreso de la República, es un documento que muestra el proyecto de ruta constitucional y que se puso a la vista al Congreso de la República, que demuestra qué era el plan de un gobierno, porque toda persona que llega al poder no llega con los brazos cruzados o no lleva con conjeturas, llega con un proyecto de ley. Y este proyecto de ley era el que se expuso ante el plenario y no es oscuro, no era subrepticio. Esto prueba una voluntad de cambiar de manera institucional, constitucional, legítimamente, y presentarlo ante la institución del Congreso de la República de un proyecto, un sueño que aspiraba el gobierno del señor presidente de la República, Pedro Castillo Terrones. Es todo. Señor abogado, este proyecto de ley que se presentó, ¿está diciendo que el señor Castillo lo presentó o su agrupación? ¿Con qué fecha? Quisiera saber. Las dos preguntas, a ver, por favor. Muchas gracias, señor juez. Este documento tiene la firma en la parte final. Si ustedes pueden apreciar, por favor. Pónganlo, por favor. Ya, en la página 1023, reverso. Lima, Alos, no dice el día del mes de 2022. Es un documento que tiene firma de Oficina General de Asesoría Jurídica. Fue el 17 de noviembre del año 2022. Proyecto de ley. Denominado proyecto de ley que deroga la ley número 31.399, ley que fortalece el proceso de aprobación de leyes de reforma constitucional, regulado en los artículos 40 y 44 de la ley 26.300. Ley de los derechos de participación y control ciudadano. Aquí, señor juez, en este proyecto de ley hay una exposición de motivos que está a folios 1024. Habla precisamente sobre el derecho fundamental al referéndum. Habla del Pacto Internacional de Derechos Civiles. Habla del derecho de todos los ciudadanos de participar en la dirección de asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos. Tener acceso en condiciones generales de igualdad a las funciones públicas del país. Habla de la Convención Interamericana de Derechos Humanos con respecto al goce de derechos y oportunidades de participar en la dirección de asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos. Votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal. Habla sobre el Tribunal Constitucional, quien ha tenido la oportunidad de reconocer al referéndum como un derecho fundamental. Habla sobre la actividad constitucional, legislativa, administrativa, colaborando directamente con la formación, lo que el pueblo, en pocas palabras, este proyecto habla directamente sobre la oportunidad del pueblo de poder elegir a sus autoridades, de que el pueblo tenga derecho
a una constitución política del Perú, a participar como se realizó en el año 1979, cuando el voto popular eligió la Asamblea Constituyente, que fue presidida por el señor Víctor Raúl Aya de la Torre, 1979, y que precisamente nos habla de esa constitución donde el pueblo votó sobre los proyectos, sobre las leyes, y aceptó estar sometido a esta constitución. Entonces, eso en pocas palabras es lo que habla y es el proyecto de un partido político que dirigía el señor Pedro Castillo Terrones. Un sueño político. Y esto desvirtúa cualquier acto que posteriormente se haya realizado de manera subrepticia, oculta, que querer engañar al Congreso de la República o al Estado peruano de querer cambiar la Constitución. La fecha que se presentó, señor abogado. A ver, señor juez. Si me permite. No, está acá, señor presidente. Está en los folios 1022. 1022, 17 de noviembre del año Así es, 2022. con aprobación del Consejo de Ministros. Gracias. Gracias, señor presidente. Está con firma de José Pedro Castillo Terrones y el señor Aníbal Torres Vázquez. Bien, gracias. Eso es todo, señores jueces. A ver, el doctor Llerena, ¿algún comentario? Sí, magistrada. Se está hablando, magistrada, sobre prueba nula. El artículo 9 del título profesional, octavo del título preliminar del Código Procesal Penal señala que todo medio de prueba debe ser valorado solo si se ha sido incorporado en forma constitucional. En el presente documento que ha sido materia de exposición por parte de la Fiscalía, adolece de nulidad por las siguientes razones. En esta acta no dice que está autorizado por un juez, por tanto devendría en ilegal. Segundo, interviene una fiscal adjunta llamada Emily Terreros Julca, que es incompetente por razón de materia, función y grado. Segundo, respecto del contenido de la documentación. Se recaba esta información en contravención a lo referido a los derechos fundamentales que tiene una persona, es decir, Aníbal Torres Vázquez. ¿Qué derecho tiene Aníbal Torres Vázquez? El señor Aníbal Torres Vázquez, como investigado, tiene el derecho a la libertad del pensamiento, amparado en el artículo 2, inciso 4 de la Constitución. Tiene derecho al secreto de la inviolabilidad de sus comunicaciones, tanto privadas y privadas, amparado en el artículo 2, inciso 10. También tiene derecho al secreto profesional, amparado en el artículo 2, inciso 18 de la Constitución. Magistrados, se está discutiendo sobre una prueba nula. ¿Por qué razón? El artículo 120 de la Constitución es claro. Aquí se está atribuyendo por parte del Ministerio Público que el señor Aníbal Torres Vázquez sería el autor. Así dice, sería el que ha redactado el documento. O sea, si dice que ha redactado ese documento o ese borrador, sería el autor. Muy bien, con eso concluyo. El artículo 120 dice lo siguiente, ¿no? Son nulos los actos del presidente de la República que carezcan de refrendación ministerial. Señor, se está discutiendo sobre un acto que es nulo. ¿Por qué? Porque ese mensaje tiene que ser aprobado en el Consejo de Ministros. De la revisión que nosotros hemos hecho de las actas de las sesiones del Consejo de Ministros, no se ha aprobado ningún mensaje a la nación, ninguna disolución, y por tanto, el acto en sí mismo es un acto completamente nulo. Para esta defensa es un acto nulo. Gracias, magistrada. Bien, vamos a hacer un receso y retornamos. 15 minutos.